Ya, entonces chiquillos nos conectamos a Amazon. Recuerden entrar con su cuenta de estudiante. Vamos a trabajar la instancia y luego a crear una máquina. Así que vayan entrando mientras la cuenta de Amazon. Entonces entran a Amazon, chiquillos, van a módulos, entran a Learning Lab Foundation y generan la conexión al data center de Amazon. Primero levantando los laboratorios en el botón que dice Start Lab, ¿ya? Start Lab. ¿Cuántos créditos han ocupado? ¿Nada? ¿Cuántos dicen 0 de 100 todavía? Ya, algo hubo, ya. Entonces, inicia el laboratorio chiquillo Start Lab hasta que cambia a color verde el acceso y ahí van a estar ya conectados en el data center que esté disponible en este momento. Uno de los 14, ¿cierto? ¿Y si no cambio, profe? ¿Cómo? Si no cambia, sería... Porque tiene que cambiar en un momento. Tiene que cambiar en un momento. Ya. Y una vez entonces que levantan el laboratorio chiquillo, se conectan al data center, que lo más probable es que sea el de Virginia nuevamente. Ya. Y sin cerrar la página, recuerden, sin cerrar la página de conexión, se abre la segunda ventana, ¿ya? Que es la que vamos a trabajar. Así que no cerrar la primera ventana de conexión y tampoco cerrar la segunda ventana donde están las instancias o máquinas. Entonces tiene que estar con la ventana de conexión y también con la ventana de las instancias activas, ¿ya? Cuando ya carguen la ventana de las instancias, lo más probable es que estemos conectados en el mismo data center de la semana anterior. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Sí? Ahí les va a aparecer. Lo más probable es que sea el mismo, lo más probable. Así que ahí estamos en el de Estados Unidos, el de Virginia. Y tiene que ver porque es la misma hora de conexión aproximadamente que hicimos la semana anterior, ¿cierto? Misma hora, mismo periodo de tiempo, ¿ya? Así que por eso estamos en el mismo data center. Ya, lo importante, chiquillos, es que nada lo mismo en el que se conecten automáticamente, porque todos tienen la misma copia de las máquinas, ¿cierto? Todas están replicadas, así que no importa en cuál sea. Así que vamos después de conectarnos a buscar nuestras máquinas, se buscan en la pestaña que se llama S2 o Elastic Cloud, para que veamos, ¿cierto?, las máquinas que tenemos creadas en ejecución o las que hemos borrado o las que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Recuerden que las máquinas en ejecución son las que están corriendo. Si no tengo ninguna, yo la borré, por ejemplo, tengo vacío el dashboard, ¿ya? Ahora, lo más probable es que si tenían las máquinas creadas de la semana anterior, se les van a iniciar solas, ¿ya? Cuando arrancan, la máquina se inicia. En este caso, la que hicieron la clase anterior fue el Windows Server 2016. Les recomiendo que lo apaguen, ¿ya? Clic derecho, detener, ¿cierto?, sobre la máquina que tengan en ejecución, o si no les va a empezar a cobrar un saldo. Automáticamente cuando nosotros nos conectamos, si tú tienes 10 máquinas, todas se levantan al mismo tiempo, ¿ya? Y empiezan a ocupar saldo. Así que apaguen el chiquillo o detengan para evitar que tengan un costo adicional. En las instancias. Hay que pinchar a la izquierda y por arriba las barras. Ahí
apagan, porque si no, por defecto se levantan, tío. Cuando se conectan, se quitan todas. Y empiezan a descontar. Exacto. Ya. Bueno, yo borré la máquina, ¿cierto? La borré. La Windows Server no. Ahora, si la semana anterior trabajamos con un Windows Server, hoy día vamos a hacer un Linux. Una máquina Linux, ¿ya? El proceso es similar. También la conexión es muy parecida. Ahora, ¿qué necesitamos para poder trabajar hoy día con un sistema operativo Linux como lo hicimos en la máquina creada hace un par de semanas atrás? Tener el programa PuTTY instalado. ¿Lo tienen? Revísenlo. PuTTY, que es de conexión remota. ¿Ya? Revísenlo en los PC. Está en los PC, pero asegúrense. PuTTY. ¿Ya? Si necesitamos PuTTY para conexión. ¿Ya? Ese es como el requisito, chiquillo. Porque a diferencia, ¿cierto?, de Windows, que se conectaba con el cliente de escritorio remoto, nosotros nos vamos a conectar por SSH. Y por lo tanto vamos a ocupar el programa PuTTY. ¿Ya? ¿Lo tienen? Sí, está instalado. Perfecto. Ahora, vamos a crear la máquina. La máquina se crea de la misma forma que hicimos la máquina Windows Server y como todas las máquinas que puedan tener ustedes disponibles, ¿ya? Se crean en la pestaña Lanzar instancia para que le muestre el listado de máquinas disponibles a elegir. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me lanza la interfaz nueva, que es esta? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la cambiamos? Arriba a la derecha dice exclusión de la experiencia antigua y me muestra la interfaz que era, yo escuchaba que era mucho mejor esta interfaz para buscar las máquinas que la nueva, ¿ya? Ahora, recuerden que hay varios tipos de máquina o clasificaciones de máquina en las cuales están las que se llaman Miss Amai, que son las máquinas que nosotros vamos creando, están las que se llaman AWS Marketplace, que esas son de pago, ¿cierto? Esas hay que comprar esas máquinas. Y están también las que se llaman de la comunidad. ¿Cuáles son las de la comunidad? Otras personas crean máquinas y las suben, ¿cierto? Las comparten. Máquinas preconfiguradas o ya con algunas configuraciones anteriores. Ahora nosotros vamos a hacer una máquina de capa gratuita, así que aplicamos el filtro, capa gratuita, para que nos muestre solamente las que no vamos a pagar. ¿Ya? Y dentro de estas máquinas, chiquillos, vamos a ir al final, y se van a encontrar, ¿cierto?, con algunas máquinas disponibles. Entre ellas está Ubuntu Server, ¿cierto? Está Ubuntu Server, está Windows Server 2012, SUSE Linux, Windows Server 2016, y hay una variedad de máquinas Linux para trabajar, ¿ya? Nosotros vamos a crear de todas las que están disponibles, ¿ya? Así como hemos creado Ubuntu Server, vamos a crear otro Linux Ubuntu, que es el que está arriba, ¿ya? El primero del listado, el que dice Amazon Linux 2 Amite, el primero, que eso en realidad es un Ubuntu, ¿ya? ¿Vieron que aparece Ubuntu Server, tío? 18.04, la 2022, hay hartas versiones, ¿ya? Vamos a seleccionar la primera máquina Linux, que es la que está en el listado, la primera, la que dice Amazon Linux Kernel 5.10, ¿ya? La elegimos y vamos a hacer la creación de la máquina de la misma forma como hicimos la máquina Windows. ¿Se acuerdan que la primera muestra es las características que va a tener la máquina de cero costo? Por ejemplo, ¿qué características tiene esta máquina? Dice que tiene un procesador, ¿cuánta RAM? 1 GB de RAM. Dice que es de uso bajo a moderado. Ahora, yo podría también cambiar el tipo de máquina y elegir, ¿cierto?, una con un hardware mucho más potente, ¿ya? De hecho, miren, hay una máquina que no la han lanzado todavía y que va a estar en los próximos días, un Linux, si lo ven más abajo, que está con azul. ¿Lo vieron? Dice prueba gratuita disponible. Esa máquina en los próximos días va a estar disponible y es de 2 GB de RAM y 2 procesadores, ¿ya? Así que da la libertad de hacer máquinas un poquito más potentes. Se pueden encontrar con máquinas de 48 procesadores, ¿cierto? Máquinas, ¿cierto?, de 128 GB de RAM y obviamente esas máquinas también con tarjetas de red mucho más rápidas, con tarjetas de fibra, ¿cierto? 18 GB de transferencia, 25 GB de velocidad de transferencia, etc. Pero esas tienen un costo, ¿ya? Como la de 50 GB de velocidad de transferencia. Tarjetas son tarjetas de fibra. Ahora, vamos a trabajar con la tarjeta normal, ¿cierto? Con la máquina normal para hacer las pruebas de conexión y ejecutar algunos comandos, ¿ya? Entonces,
la que se llama de capa gratuita, que es de 1 GB de RAM, con esa es la que vamos a trabajar. Siguiente entonces, siguiente. La tarjeta de red va a tener una tarjeta de red con una IP pública, por lo tanto va a ser accedida desde cualquier lugar de nuestra máquina Linux. ¿Ya? Ahora, ¿es necesario que borren la Windows Server o no, chiquillos? ¿La pueden dejar? No, pueden dejarlas todas las que quieran. ¿Ya? Yo borro las máquinas porque tengo muchas máquinas, a veces las voy eliminando y las hago de nuevo. Pero ustedes las pueden dejar y pueden crear otra. Lo importante es que tengan saldo, ¿cierto? Al ir apagándola. Entonces vamos siguiente. Me dice que va a tener un disco duro de ¿cuánto? Esta máquina Linux. Un disco chiquitito de 8 GB. Porque es una máquina que se trabaja mediante línea de comando y no necesita interfaz gráfica. Así que con eso es suficiente. ¿De qué tipo? SSD, ¿cierto? Un disco de SSD. Ahora, si yo quiero agregarle otro disco, ¿me cobrará o no? Claro, si yo quiero poner un segundo disco, ahí me dice que ese costo va a ser adicional. ¿Ya? Incluso me advierte por ahí. Ahora, ¿cuánto sería el tamaño máximo que podríamos darle a la máquina? Ahí dice que yo le podría hasta 30 GB si quisiese, pero no pasarme de los 30 GB. ¿Ya? La vamos a dejar como viene por defecto. Lo que podemos modificar si es el tamaño de volumen del disco duro, ponerle más espacio, pero no poner otro disco si no nos va a cobrar. ¿Ya? Bien, vamos a siguiente. La etiqueta hace referencia al nombre que va a tener en el dashboard de administración para que reconozcamos cómo se llama la máquina. ¿Ya? Por el momento no lo vamos a utilizar, ya que al final de la configuración le damos el nombre. Vamos siguiente a la configuración del cortafuego. Ahora, ¿qué puerto o servicio trae por defecto de conexión? Dice. ¿Con qué servicio nos conectamos? Dice con SSH, ¿qué número de puerto? 22, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es abrir todo el acceso a la máquina y no solamente el protocolo y puerto SSH, sino que todo el tráfico. Por lo tanto, la máquina va a quedar expuesta totalmente, van a quedar más de 65.000 puertos abiertos y le decimos desde cualquier lugar o desde cualquier dirección IP. Entonces, todo el tráfico y desde cualquier dirección IP. Ahora, de todas formas, igual me emite un mensaje de advertencia que al dejar, dice, una regla de seguridad en el cual permito que cualquier dirección IP tenga acceso a la instancia, queda vulnerable, ¿cierto? Es decir, ya expuesta. ¿Ya? Vamos a siguiente, revisar y lanzar, donde tengo el resumen de la máquina. Es una máquina Linux, Amazon Linux, de 1 GB de RAM, 1 GB de disco duro, kernel 5.10, todos los puertos abiertos y accesible desde cualquier lugar. Y vamos a la pestaña que dice lanzar. Lanzar. Ahí es crear la máquina. Ahora viene una parte importante. ¿Se recuerdan de lo que se pide ahora? Cuando nosotros creamos una máquina, necesitamos un archivo encriptado, que es el que tiene la clave de la máquina. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. Si hemos hecho máquinas anteriormente, como la semana anterior, podemos ocupar el mismo archivo. ¿Ya? Y ahí le va a aparecer en el listado, ¿cierto? Dice archivo existente. ¿Le aparece el nombre del anterior? ¿Sí? Claro, pueden ocupar ese archivo. Ahora pueden hacer uno nuevo y ocupar un archivo diferente. Yo, por ejemplo, voy a hacer un archivo nuevo, a pesar que tengo el archivo de la semana anterior. ¿Ya? Eso queda a decisión de cada uno de ustedes. Ahora, hay un pero que quizá les podría tomar a ustedes determinar qué es mejor. ¿Qué pasa si yo tengo 20 máquinas virtuales, 20 instancias, y tengo un puro archivo encriptado? Yo ocupo el mismo archivo para la contraseña cifrada y se pierde el archivo. ¿Cuántas máquinas pierdo el acceso? A 20. ¿Y qué es mejor, tener un archivo por máquina ya? Si se pierde uno del archivo, claro, pierde una máquina, pero no todo. Ahora, eso queda a criterio de ustedes. Si quieren ocupar el mismo archivo o hacer un archivo diferente. Yo prefiero usar un archivo diferente para cada una de las máquinas que creo. Personalmente eso, pero no es obligación. No es obligación. Por eso voy a crear un nuevo par de claves. ¿Ya? Un nuevo archivo. Se crea un nuevo archivo. Le voy a dar un nombre, lo voy a llamar test 4 o test 2, creo, test 2. Y lo descargo. Es importante que este punto, uno de los más importantes es crear las máquinas, ¿cierto? Porque es el único momento donde usted descarga el archivo. ¿Ya? Es el único momento, instancia donde descarga el archivo. Incluso le dice que si no lo descargó, no lo puede volver a hacer. ¿Ya?
Así que aprovechen de copiarlo, hacerle un respaldo al archivo para que no lo vayan a perder. Ya. Bien, tengo entonces el archivo, par de claves, le di un nombre y le digo lanzar instancia. Y se empieza a crear la máquina, y esta máquina se crea mucho más rápido que la máquina Windows Server, ya es mucho más corto el proceso. Las máquinas Linux generalmente son más rápidas de crear. Ver instancia ahí y los va a llevar al dashboard donde pueden ustedes ir monitoreando el estado de la creación de la máquina. Dice que está pendiente, empiezan a aparecer las IPs públicas, ya empieza a aparecer el nombre del archivo encriptado, ya, y se está preparando la máquina para que en unos momentos más nosotros entremos y hagamos una pequeña configuración. Me va a decir en ejecución. Ya. En ejecución se está inicializando la máquina, ahí está haciendo comprobación de los discos duros, y cuando ya estén comprobados va a estar la máquina lista para conectarse. Ahí ustedes pueden cambiar el nombre o la etiqueta, chiquillos, ahí pinchan y le ponen el nombre de la máquina, como quieran trabajarla. Yo le puse Linux para identificarla. Y pueden también editar la máquina Windows de la clase anterior. También la pueden ahí editar, pinchar y cambiarle el nombre. Mientras aparezca inicializando, la máquina todavía no está lista para usarse, ¿ya? Así que todavía está cargándose o creando la máquina. Es importante recordarlo, los estados pueden ser 5, ¿ya? Yo puedo darle 5 estados a las máquinas que tengo trabajadas, siendo el más sencillo el detener. El detener es apagar, ¿cierto? Cuando queremos apagar una máquina, pinchamos la o las máquinas, porque pueden ser varias, y detengo las máquinas y por eso ya se apagan realmente. O las puedo apagar directamente por la consola, ¿cierto? Comando de apagado se apaga. Ahora, por esto puedo apagar varias de una vez. Iniciarla, ¿cierto? Encenderla. Reiniciar, el nombre lo dice, recargarlo, ¿cierto? Apagar y reiniciarla. Hibernar es si usted quiere guardar el estado de la máquina. Y el último, hay que tener cuidado. El terminar instancia es eliminar la máquina, es para borrarla. Ahora, cuando ustedes quieran borrar una máquina, chiquillos, no se borra inmediatamente. ¿Ya? Tienen que pasar un par de horas, vuelven a entrar y ahí la máquina va a estar eliminada. No es un borrado inmediato, tengan cuidado con eso. ¿Ya? Que a veces se confunden, dicen quiero eliminar la máquina y piensan que inmediatamente se va, igual que el Virtual Box. No, el periodo de borrado real es entre 2 a 4 horas. Tú tienes que echar después, un par de horas después, y ya no está la máquina. Pero si vuelve a entrar de inmediato, todavía está vigente. Dice que se está eliminando todavía. Pero mientras se está eliminando no puedo usar otra. Toda otra sí, por la otra sí. Si tú eliminaste solo esa, ¿ya? Solo esa máquina, ¿ya? Después la elimina, o sea, en el proceso no lo puede borrar, ¿no es cierto? No, tú mandaste la eliminación y ya se eliminó. Ya. ¿Cuándo está lista la máquina? Cuando dice en ejecución y dice comprobación del estado, comprobaciones superadas. Eso es decir que la máquina está lista, ¿ya? Recuerden que para conectarnos a las máquinas, tanto máquinas Windows, Linux o otras, necesitamos conocer 3 cosas. La dirección IP, ¿qué más? El usuario y la clave. Los 3 datos. Usuario, IP y clave. Ya, esta máquina Linux ya está lista, así que vamos a ver los datos de conexión. Yo haré un blog de notas, chiquillos, ahí para ir recordándome. De todas formas, los datos están siempre en la pestaña de administración. Así que voy a pinchar a conectar, pincho conectar, y ahí me tira la información de la máquina, ¿ya? ¿Qué me dice ahí? 2 cosas importantes. Aparece la IP de la máquina, la IP pública, y aparece, ¿qué más? El usuario de la máquina, que se llama ES2 User. ¿Ya? Entonces tengo la IP y el usuario. Con esas 2 cosas, ¿cierto? Ya sé cómo entrar a la máquina. Me faltaría una tercera cosa. La clave, ¿cierto? La clave. Entonces ya tengo el usuario y la IP pública. ¿Cierto? ¿Cómo llegué a la información? Estando en la instancia, si recuerdan. Estando en la instancia, ahí pinché y le dije conectar. Y ahí me muestra los datos de conexión. Ahora, para conectarme
Miren, para conectarme a la máquina, yo puedo hacerlo de dos formas. Una de ellas es que use el programa PuTTY, ¿cierto? Para conexión SSH. Y la otra es que me conecte desde aquí mismo a una consola de conexión. A veces funciona, a veces no. ¿Por qué no funciona? Porque muchas veces en las redes que nos conectamos hay bloqueo de puertos y nos puede botar la conexión. Entonces vamos a intentar conectarnos desde aquí mismo. ¿Ya? Si nos queremos conectar desde aquí mismo, hay una pestaña que dice consola de serie S2 y ahí me dice que no está autorizada. Por lo tanto hay un bloqueo en la red del instituto que no me deja conectarme a la consola. ¿Ya? Si usted lo hace en la casa, le va a aparecer conectar ahí. ¿Y el que le carga? La misma interfaz que PuTTY y lo hace virtual. Es decir, no necesita el programa, lo hace en el navegador. ¿Vale? Ahora, como no podemos conectarnos desde acá, lo que necesitamos es hacer la conexión mediante ¿qué programa? PuTTY. Ya. Entonces, tengo la IP y tengo el usuario. Me falta la clave. Para la clave, tienen que desencriptarla, porque la clave está encriptada. Ahora, el otro día la desencriptamos, ¿cierto? Ahí mismo en la ventana de conexión de Amazon. ¿Se acuerdan? Cargamos el archivo y se desencriptaba. Ahora, para desencriptar una clave Linux es diferente. Por lo que tienen que buscar dentro de los programas instalados que tengan instalado el programa PuTTY y también dentro de PuTTY hay otro programa que se llama PuTTY Generator. ¿Ya? PuTTY Generator. Así que ahí está. Por ejemplo, yo estoy mostrando PuTTY y dentro de PuTTY hay uno que se llama PuTTY Gen. ¿Lo encontraron? PuTTY Generator. ¿Ya? Ese programa es para desencriptar la clave. Y después que ya tengo la clave desencriptada, necesito conectarme de la forma tradicional por PuTTY. ¿Vale? Entonces, PuTTY Generator lo abren. Esto se hace una pura vez, chiquillos, una sola vez. No es necesario cada vez que nos conectemos. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer aquí con este programa, que es un desencriptador de clave, tenemos que cargar el archivo que descargamos un rato atrás. ¿Se acuerdan? Así que en load, busquen el archivo que descargaron. Si no le aparece, pongan all files ahí, all files, y carguen el archivo .pem que bajaron hace algunos minutos. Ya, si no le aparece, chiquillo, ponen ahí all files y les va a aparecer. ¿Lo encontraron? Sí, carguen el archivo, cárguenlo. Cuando lo carguen le va a emitir un mensaje, le va a decir que este es un archivo que viene encriptado. ¿Ya? Le dicen OK. Técnicamente, arriba está la contraseña, chiquillos. ¿Ya? Aquí está la llave o pública de contraseña. Lo que tenemos que hacer ahora, luego de haber cargado el archivo, es guardarlo, ¿cierto? Donde dice set save private key, lo guardamos, el archivo, save private key, y con el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Con el nombre que usted quiera. Puede incluso tener el mismo nombre del archivo anterior. ¿Ya? Y se les va a crear un archivo nuevo, bueno, en este caso le di el mismo nombre, que aparece con el símbolo del programa PuTTY. Pero la diferencia que este archivo, a diferencia del anterior que era .pem, es un archivo que dice private key. ¿Lo encontraron? Private key, el archivo que guardaron recién. PuTTY private key o extensión ppk. ¿Encontraron el archivo, chiquillos? ¿Sí? ¿El archivo que guardaron? ¿Sí? Ya. Importante, sepan ese archivo dónde está porque con ese nos vamos a conectar. Ya no, este proceso de desencriptarlo no hay que volver a hacerlo. Ese archivo ya está desencriptado y por lo tanto es requerido para la conexión. ¿Por allá, chiquillos, también? ¿Tienen el archivo guardado? ¿Sí? ¿Lo guardaron?
Recuerden que tenían que abrir el programa PuTTY Generator, lo voy a repetir el paso. Hay que abrir el programa PuTTY Generator. Tienen que cargar el archivo inicial, el .pem, ¿ya? El .pem, y luego lo guardan como Save Private Key, el nuevo archivo, con el mismo nombre o con otro nombre. Ese segundo archivo que guardamos es el que vamos a utilizar para conectarnos, ¿ya? Como ya tengo el archivo listo, guardado, ahora voy a conectarme con el programa PuTTY tradicional para hacer la conexión SSH. Y necesito poner los valores de conexión. Primero, tiene que estar asignado el protocolo SSH. Segundo, la dirección IP pública. Ahí la pegan. La IP pública, puerto 22, protocolo SSH. Y tienen que ir a la pestaña del menú de la izquierda que dice SSH, a una pestaña que dice autorización o out. ¿La vieron? SSH out. Y ahí hay una pestaña para cargar un archivo que dice browse. Tienen que ir a buscar el archivo que hicieron recién, el que era .ppk, el que guardaron. Así que lo cargan porque ese lleva la clave. Ya. Lo cargan ahí en browse, el archivo ppk de PuTTY Private Case, cargan y volvemos arriba donde dice Session y le damos a Open. Open. Y ahí va a empezar la conexión, chicos. Open. Y lo primero que les va a aparecer es un mensaje que le dice que usted está haciendo una conexión encriptada hacia una máquina Linux. ¿Ya? La acepta y le va a pedir el nombre de usuario. ¿Cuál era el nombre de usuario de la máquina? S2 User, lo anotamos. S2 User. ¿Ya? S2-User. Era con minúscula, chiquillo, ahí. S2 User. Y le damos Enter. Y en algún momento les pidió la clave. Llegó y pasó. ¿Por qué no pidió la clave? Porque iba cargada en el archivo encriptado. Y ya estamos en la máquina. Así de sencillo. Estamos en la máquina Linux, chiquillos. Estamos en un servidor Linux. Así que ahora vamos a empezar a configurar. ¿Ya? Vamos a configurar. Estamos conectados a un servidor Linux. Voy a agrandar la letra ahí para que veamos mejor. Ya, ahí estamos en el servidor Linux. Este servidor Linux es un servidor basado en Red Hat, que a diferencia del que nosotros trabajamos en Ubuntu Server, y por lo tanto algunos comandos tienen algunos cambios o variaciones, pero la forma de trabajarla es la misma. Lo primero que vamos a hacer, luego de estar en la máquina, es cambiarlo al superusuario, al root, ¿se acuerdan? Comando sudo su. ¿Ya? Y aparece que estoy como usuario root en la máquina Linux. ¿Ya? Vamos a ejecutar algunos comandos ahora para actualizar la máquina, ver algunos comandos para ver la dirección IP de la máquina, algunos comandos para instalar algunos programas en la máquina, como lo hicimos en la máquina Linux Ubuntu Desktop. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver la IP. ¿Cómo veíamos la dirección IP? ifconfig, por ejemplo. Veo con ifconfig y voy a ver la IP de la máquina Linux en Amazon. De ahí aparece, ¿cierto?, la dirección IP. El ITHC. Perfecto. Ahora, como este sistema operativo es basado en Red Hat, los comandos de instalación de paquetes o de actualizaciones cambian. Cuando nosotros trabajamos con Ubuntu, el comando era apt-get, ¿cierto? Para actualizar, para instalar, para ver programas. Acá la diferencia es que cambia con el comando llamado yum. Entonces, si quiero actualizar, en vez de escribir apt-get update, sería yum update. Update. Update, está el comando. Yum update, y
les va a decir que encontró actualizaciones en algunos servidores remotos. La variación sintáctica dice 1 de 5. Y le digo, yes, que se actualice. Son parches de seguridad, generalmente, y empieza a actualizar el servidor. Y empieza a actualizarse. Recomendación, por lo menos una vez a la semana, ejecutar un Yum Update, en el caso de esta máquina, o en el caso de una máquina Ubuntu, un apt-get update. Una vez a la semana, porque siempre hay nuevos parches, ¿ya? Siempre, por lo menos una vez a la semana se hay. Listo. Entonces, entramos y actualizamos. ¿Cómo veo los comandos? ¿Se acuerdan que hiciste el comando history? Que me permite ver qué he hecho hasta ahora. History me dice que apliqué el ifconfig, hice un Yum update y nuevamente apliqué el comando history. Ya. Vamos ahora a navegar por ciertos directorios, ¿ya? Con el comando cd espacio slash para ver qué tenemos en la carpeta raíz, ¿ya? En la carpeta raíz. Y nosotros podemos ver qué hay creado o qué usuarios tenemos. ¿Dónde aparecen? En la carpeta home, ¿cierto? Entremos home. Para que veamos qué usuarios tiene el sistema operativo y sus propias carpetas. Sería cd home. Y solamente hay un usuario creado que es el S2 user y el usuario root que es con el que estamos trabajando, ¿sí? Perfecto. Vamos a crear una carpeta dentro de S2 user. ¿Se acuerdan cómo hacerlo, no? Entremos primero a S2 user. Un ls. Y ahí creamos una carpeta. Se crea con el comando mkdir. A ver si recordamos crear carpeta. mkdir, la vamos a llamar ejemplo 1 a la carpeta. Entonces, mkdir, ejemplo 1. ¿Cómo la reviso? ls. Entonces, dentro de el directorio home, dentro de el usuario que se llama S2user, creamos una carpeta que se llama ejemplo 1. ¿Cómo le damos los privilegios a la carpeta? Todos los privilegios. ¿Se acuerdan del comando? chmod 777. Apliquémoslo. Apliquemos chmod 777. Ejemplo 1. Y la carpeta, ¿cierto? Cambió de color porque ahora tiene todos los privilegios. Por lo tanto, esa carpeta es de lectura, escritura y ejecución. ¿Cómo se borraba una carpeta o un archivo? Borrémosla. Eso, rm-r y luego el nombre de la carpeta, que sería ejemplo 1 y debería irse. Ya, en caso queramos borrar. Ahí me pregunta, ¿cierto? Si quiero borrarlo o estoy seguro si deseo remover. Ya. Bien, vamos ahora a limpiar con el comando clear. Limpiamos pantalla porque vamos a instalar un programa. Vamos a transformar nuestro servidor, Linux, en un servidor web. Y después vamos a hacer un sitio, un archivo, una página web. Así como instalamos aplicaciones en la máquina Linux Ubuntu, acá también se puede hacer. Vamos a instalar con el comando yum install el paquete de programas para transformarlo en un servidor web. Y este paquete de programas se llama httpd. Yum install httpd. Ahí lo repito, yum install httpd. Ahí está. Y le va a aparecer, ¿cierto?, que encontró las dependencias o los paquetes necesarios, que tiene un tamaño de 5.2 MB y lo instalamos, chiquillos. Díganle yes e instalar. O la Y, ¿cierto?, para instalar. Instalemos el servidor web. ¿Cuánto se demoró? Se instaló ya, ¿cierto? Perfecto. Se instaló el servidor web. Vamos a revisar si el servicio está corriendo. ¿Ya?
del servicio. ¿Se acuerdan cómo revisar? Con el comando systemctl. Veamos si el servicio web se instaló y está en ejecución. Y de lo contrario, hay que inicializarlo. Systemctl, status, y el nombre del servicio que instalamos, que era HTTPD. ¿Ya? Systemctl, status HTTPD. Si bien acabamos de instalar el servidor web, ¿qué mensaje nos dice? Fíjense. Instalamos recién el servicio web, que es Apache. Dice que está abajo. Por lo tanto, hay que levantarlo, ¿cierto? Se instaló, pero está abajo. Para instalarlo, systemctl, y en vez de status, le decimos start HTTPD. ¿Ya? Levanten entonces el servicio. Systemctl, start HTTPD. Y luego de levantarlo, revísalo nuevamente el estado con el status. ¿Qué debería aparecer? Ahora sí, dice que el servicio HTTPD, o también conocido como Apache, está ejecutándose. Se levantó el servicio. Perfecto, chicos. Vamos ahora a ver lo siguiente. Si se instaló este servicio, debería haber una carpeta con un archivo por defecto. Ese archivo lo vamos a borrar y vamos a hacer nuestra propia página. ¿Vale? Para ello, vamos a ir a la carpeta raíz del servidor con cd/. Vamos a ir a la carpeta var, cd_var, ls. Dentro de var está la carpeta www. Y dentro de www hay una carpeta que se llama HTML. ¿Ya? Deberíamos estar en ese nivel. Entonces, var www HTML. Voy a repetir nuevamente cómo llegue a la ruta. Entonces, primero voy al origen, cd// ejecuto ls para revisar. Ahí está el directorio var, ls. Dentro de var está www, entro. Y dentro de www está CGI, bin y HTML. A HTML le vamos a dar todos los permisos, ¿ya? A la carpeta, para poder crear un archivo adentro. Sería chmod 777 HTML. Entonces le damos los permisos a la carpeta y entramos a la carpeta HTML. Entremos a HTML. ¿Ya? Adentro de HTML, chiquillos, vamos a crear nuestro index. Vamos a hacer nuestro propio index HTML, nuestra propia página personalizada y que la podamos ver. ¿Se acuerdan con qué editor trabajamos la semana anterior? Nano, ¿cierto? Entonces con Nano, que es un editor de texto, lo vamos a llamar Nano. Se abre y aquí hacemos el HTML como lo hacen ustedes en Packet Tracer cuando hacen la página web. Hagan su página con su nombre, con lo que ustedes quieran. ¿Ya? Lo importante es que cuando terminemos el archivo lo guardemos como index.html. ¿Ya? Aquí hacemos nuestra propia página. El servidor web Linux. Vamos a poner en AWS. Ahí cada uno pone su mensaje, chiquillos, su nombre, lo que ustedes quieran para diferenciar sus máquinas. Ya, lo importante es que cuando tengan listo su archivo, lo guarden con la combinación de tecla Control O, ¿cierto? Control O. Hacen su página, ¿cierto? Y su mensaje, Control O. Y les pregunta cómo se llama el archivo o qué nombre. ¿Cómo se tiene que llamar? Index.
index.html, index.html, ya, como lo estamos ahí escribiendo. Y ahí guárdenlo, enter. Ya, enter. Y por último, salen del editor con control X. Control X. Entonces lo que hicimos fue haber creado recién un archivo index. Revisémoslo. ls. Ahí está, el index.html. Podemos leerlo, leer el contenido con el comando cat index.html, ¿cierto? Y ahí va a aparecer lo que tiene adentro o al interior del archivo, que es un pequeño comentario. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto se ve? ¿O la página web lo hicimos, chiquillos? ¿Qué faltaría comprobar? Para saber que está funcionando. Sencillo. En cualquier navegador que tengan abierto, abran la página web a través de la dirección IP pública. Debería mostrarle su página a través de la IP pública, que es la misma con que se conectaron. ¿Funciona? A mí me falta levantar el servicio. Ya. ¿Algún IP, chiquillos, para ver la página? 54, Ya, 54, ya, 226, ya, 155, ya. 59. Vamos a ver qué dice. ¿Se puede mostrar? Sí, no sé nada. Ah, ya, cuentas previas. Ya, perfecto. Ya, pero ya levantamos, chiquillos, rápidamente un servidor web. Un servidor de página web. Así de sencillo. ¿Ya? Ya está funcionando nuestro servidor web. Por lo tanto, estamos en condiciones de subir archivos, subir páginas en una máquina Linux, y la semana anterior lo hicimos en la máquina Windows, ¿cierto? La diferencia es que la semana anterior nos conectamos a la máquina y nada más, porque aquí estamos subiendo ya una página, mucho más rápido. Ya. Si no levantó el servicio, tiene que levantarlo por allá, joven, ¿cierto? Con el comando, ¿cómo levanta el servicio? System, cdl, start y el nombre del servicio. Ahí sería. cdl, start y el nombre del servicio. Y para revisar el funcionamiento, status. Y para detener el servicio, stop. Ya. Ahí está corriendo la página. ¿Alguien más tiene página lista, chiquillo? Dirección IP. ¿Y se puede mostrar? Ya, pero tenemos ya nuestro servidor corriendo, chiquillos. Servidor de archivos. ¿Cuál IP? 54, Ya, vamos a la suya. 54, 160, 202, 15. 15. Ahí está su página. Ahí está. Ah, perfecto. Ya, funciona. Tenemos entonces los servidores web, chiquillos. Están corriendo. ¿Más fácil que la máquina Windows o no? ¿Sí? Más rápido. Ya tenemos un servicio web corriendo, rápido. Un servidor de página web. Una vez que terminan de usarlo, porque lo que hicimos hoy día fue levantar un servicio, ¿cierto? Se finaliza terminando la máquina. Ahora, hay dos formas de apagar la máquina. Dos formas de apagarla. Una es que ocupemos el dashboard de administración, que sería este, pinchando y deteniéndola, pero la podemos apagar por comandos también, ¿cierto? La puedo apagar por comando. ¿Cuál sería el comando para apagar la máquina? Ya lo hicimos en la semana anterior, con un shutdown. Entonces, por ejemplo, yo puedo apagarlo por acá, ¿cierto? Detengo la máquina por acá, o la detengo directamente desde la consola, por SSH, con el comando shutdown -H now. Y lo apagamos de inmediato. Y la apagamos en el servidor. Shutdown -R now es reiniciar. Y shutdown -H now es apagar ¿cuándo? Ahora.
Si queremos pagar con un tiempo cronometrado, ¿qué parámetro cambiamos? Por ejemplo, el último valor que representa minutos, ¿cierto? ¿Cuánto le digo ahí que se apague? En 12 minutos. O que se apague, por ejemplo, en 1 minuto. Ahora, quiero que se apague de inmediato, le digo now. Now, perdón. Ahí sí. Y listo. Me desconectó porque la máquina empieza el proceso de apagado. ¿Ya? Apagar. Y estaría lista la máquina Linux. Ahora la apagamos, ¿cierto? Para terminar el laboratorio. Si usted quiere, la deja encendida todo el tiempo que quiera. ¿Ya? O la apaga directamente del panel de administración, que era pinchar y detener instancia. Cualquiera de las dos formas es válida. Como usted quiera. Hoy detener instancia. No eliminar, ¿cierto? No terminar, perdón. No terminar instancia. Ya estaría lista la máquina Linux. Después que terminan de trabajar con la máquina, apagarla. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? Hay que desconectarse de la sesión. Ahí estoy apagando la máquina, deteniéndose. Pero importante algo más aquí. ¿Cierto? Que a veces evitan o omiten esto y cierran la pestaña. Hay que detener, ¿cierto? El laboratorio. O si no, sigue corriendo el saldo, ¿ya? En lab. En lab. En lab. Entonces, que luego de apagar las máquinas, en lab. Una vez que está en rojo, ya cerramos la conexión. Ahora, si dejan las máquinas corriendo, una máquina Linux tiene un costo menor que una máquina Windows. Por ejemplo, el costo por hora de una máquina Linux es 0,10 centavos de dólar por hora. Una máquina Windows es 0,20. Es más cara. Ahora, si ustedes después quieren saber, chiquillos, a futuro, ¿saben? Les interesa saber cuánto cuesta una máquina, implementarle hardware, Amazon tiene una calculadora para ello. Y usted puede simular, por ejemplo, cuánto costaría. Miren, yo vamos a buscarla acá. Calculadora AWS. ¿Ah? Y de hecho, el sitio es calculator.aws. Es así de sencillo. Eso lo voy a dejar aquí en el blog de notas. Ahí, calculator.aws. ¿Y qué me muestra? Los valores de cómo yo implementaría una máquina y cuánto me costaría. Cuánta RAM le pongo, cuánto disco duro, y te va haciendo el precio. De repente usted quiere saber cuánto me cobra por estar encendida tanto tiempo, o qué características tiene. Tú en esa página, que es de Amazon, te hace el cálculo de estimación de la arquitectura, cuánto costaría. ¿Ya? Así que ustedes ahí pueden, chiquillos, empezar a crear una estimación y van poniendo, por ejemplo, el servicio, van definiendo la máquina, las características y van eligiendo qué debería tener. Y después les dice, esto es lo que costaría una máquina, por ejemplo, con 10 procesadores, con 128 GB de RAM, con 8 discos duros, te dice el valor por hora. ¿Ya? ¿Cuánto costaría? Así que aquí ustedes pueden hacer un cálculo de costos en este sitio. Cuando a veces tienen duda de cuánto podría llegar a valer. Ya, chiquillos, estamos con la implementación.